Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Una de las razones fundamentales por las que la gente se siente identificada con la izquierda y la socialdemocracia y grandes estados de bienestar tiene que ver con el miedo a la incertidumbre. Y bueno, resulta que es muy agradable creer en alguien que te asegura que cuando no puedas estará para ayudarte, tal y como lo hacen los políticos en épocas de elecciones, ofreciendo casas, educación, subsidios y un sinfín de cosas. En nuestro podcast de hoy, para hablar del miedo a la incertidumbre y de otros temas de debate clásicos entre socialistas, socialdemócratas y liberales, he invitado a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas, investigador del Instituto Juan de Mariana y redactor jefe de Libertad Digital. Y bueno, a quien seguro muchos de ustedes ya conocerán por sus incansables debates en televisión y en otros medios de comunicación. Bueno, Manuel, pues primero que todo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti por la invitación, Vanessa, un placer. Manuel, yo diría que de los liberales que yo sigo en YouTube, tú eres como de los que mejor da las batallas con socialistas y socialdemócratas. Entonces, yo quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es el tema que más te ha costado debatir con ellos? ¿Cuál es el tema que tú ves más difícil, que tú dices, no, es muy difícil lograr que entiendan esto algún día? Hombre, pues son tantos los temas que no entienden que la verdad es que no sabría por dónde empezar. Yo creo que el problema de fondo es que no entienden cómo funciona la economía. Y partiendo de esa base, si tú no tienes unos fundamentos teóricos mínimamente sólidos, es imposible discutir de otro tipo de materias. Si tú consideras que la economía es un juego de suma cero, como lo consideran los socialistas, que la riqueza está dada, que los recursos son ilimitados y que lo único que tiene que ejercer el Estado a través de su todopoderoso poder es una redistribución para que haya un reparto justo de la riqueza, pues si partes de esa base, apague y vámonos. Entonces es que no has entendido absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay que realizar digamos que un trabajo titánico para hacer entender a los socialistas y a los socialdemócratas que la clave no es reparto, la clave no es la igualdad, sino que lo fundamental es la libertad del individuo y la acción humana, ¿no? El entender que la gente trabaja y la gente se esfuerza para estar mejor, para mejorar en la vida, pero que mediante ese esfuerzo y mediante ese trabajo y mediante la maravillosa cooperación voluntaria que nos ofrece el mercado se beneficia también a los demás y que la riqueza se crea. La riqueza no está dada, sino que la riqueza se crea y que por lo tanto debemos centrar nuestros esfuerzos en cómo generar cada vez más riqueza para que todos seamos más ricos y no tanto en la redistribución de recursos y en la generación de incentivos perversos que dificultan esa creación de riqueza. Para mí eso es lo fundamental, la lección número uno, que por desgracia muchos no entienden, pero que desde luego es necesario entender para poder entender el mundo también. Claro, pues Manuel, yo tengo una hipótesis y es que para mí hay dos tipos de socialistas. O sea, si me pusieran a clasificarlos, yo diría que hay dos. Unos serían los que tienen intenciones malas, saben que están haciendo daño, pero quieren dinero y quieren poder. Y los otros, aquellos que tienen buenas intenciones, pero pues que desconocen cómo funciona la economía. ¿Qué piensas tú de mi hipótesis? Pues creo que sí, creo que desde luego hay, como todo en la vida, hay gente buena y hay gente mala y algunos pues digamos que utilizan la ignorancia o la ingenuidad de mucha gente para valerse de tesis socialistas y aplicar políticas socialistas con el único fin de beneficiarse a sí mismo. En eso estoy de acuerdo, pero también considero que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y desde ese punto de vista, por mucho que uno tenga buen corazón o buenas intenciones, hay que entender que el problema radica en las ideas, no en la voluntad de la gente. Da igual si la gente tiene buenas o malas intenciones. La clave
es si la teoría es la correcta o no. Y desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que hacer todavía una labor titánica para hacer entender a la gente que el camino hacia la prosperidad y hacia el desarrollo humano es el capitalismo y el libre mercado, no el socialismo, que por cierto fracasa y fracasa una y otra vez y oye, no aprendemos, no hay forma. Sí, bueno, lo que dicen al respecto es que fracasó porque estuvieron mal los que lo hicieron, pero que otro tipo de socialismo sí funcionaría, ¿no? Sí, ellos consideran que es un problema de personas, que Ajá. el comunismo fracasó porque, bueno, pues porque las personas que se encargaron de llevar a cabo la revolución no eran las correctas, o se pervirtieron, o equivocaron su objetivo final, y el camino se truncó mientras se hacía, ¿no? Es lo mismo que pasa con la corrupción. La gente piensa que bueno, el problema de corrupción es un problema de personas, que son todos unos sinvergüenzas, que son todos unos golfos, que los políticos son unos ladrones y algunos aprovechan de su situación para robar a la gente, ¿no? Y no se dan cuenta de que no es un problema de personas, es un problema de incentivos, es un problema de sistema. La clave es entender que el ser humano se mueve por incentivos. Si los incentivos son los correctos, pues los resultados serán también los correctos y serán positivos. Pero si los incentivos son perversos, entonces los resultados serán nefastos. Si hay corrupción, hay que pensar o hay que preguntarse por qué los países más corruptos son precisamente los países en donde el Estado tiene un mayor poder, tiene una mayor capacidad de decisión, donde la vida social, donde la sociedad está más politizada, donde muchas decisiones dependen de los políticos. Si tú para abrir una empresa, para abrir una tienda o para construir una casa necesitas un permiso de un político, automáticamente los incentivos para que se genere un caldo de cultivo idóneo para que se produzca corrupción, para que ese político te exija una mordida, una comisión, un dinero, pues son enormes y por lo tanto va a haber corrupción. De tal forma que la clave para combatir la corrupción no es cambiar a unos para sustituir a otros, sino generar incentivos perversos, reducir el poder del Estado. Y lo mismo sucede con el comunismo. No es que fracase porque lo lleva a cabo Stalin o lo lleva a cabo Hugo Chávez, fracasa porque el sistema en sí fracasa siempre, porque la economía es ciencia y ese tipo de sistemas están condenados al fracaso, y no solo al fracaso, sino a la represión, a la miseria, a la falta de libertades y derechos, al desastre absoluto, a la muerte de mucha gente también. Claro, Manuel, yo creo que una de las causas básicas por las que la gente le cuesta tanto dejar de creer en el Estado paternalista y adoptar posturas más liberales tiene que ver con el miedo a la incertidumbre, que qué va a pasar con los pobres, que quién me va a ayudar cuando no tenga y bueno, todo esto. Sin embargo, pues lo que uno ve es que esas economías extremadamente paternalistas que dicen ofrecer certidumbre son todo lo contrario, es decir, en donde ve más certidumbre uno, si en Cuba o en Suiza, por ejemplo. ¿Tú qué piensas de ese miedo a la incertidumbre? ¿Lo ves muy fuerte? ¿Crees que algún día logremos convencer a la gente de lo irracional que es pedir un Estado protector? Pues totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vanessa, que yo creo que esa es la clave que explica el hecho de que el Estado paternalista tenga tan buena prensa y tenga tan buena acogida en tantas capas de la población. El ser humano tiene miedo, busca certezas por naturaleza, y por lo tanto confía en que a través del Estado, ese Estado protector del que hablas, es el que le va a garantizar un nivel mínimo de vida en caso de que haya problemas. Y de eso se aprovechan los políticos para extender su enorme capacidad de poder y de influencia sobre la sociedad civil. Se aprovechan de ese miedo, se aprovechan de ese temor de la gente hacia la incertidumbre, hacia el no saber qué pasará. Y ese es un miedo ineradicable, porque forma parte de la naturaleza humana. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No hay nada garantizado. Lo único que te garantiza la vida es la muerte, es lo único que sabemos. Pero al mismo tiempo hay que intentar, como bien dices, explicar y hacer entender a la gente que precisamente aquellas economías que son más libres, en donde el político tiene menos poder
y el poder lo ostenta la sociedad civil, es decir, todos nosotros a través del mercado, son precisamente las sociedades más estables, las que te garantizan una mayor certidumbre. Digámoslo así, son las sociedades en las que la gente tiene una mayor probabilidad de prosperar, de tener una casa, de tener un coche, de tener un trabajo, de tener una buena educación, de tener una buena sanidad, de tener unas buenas pensiones, de tener un nivel de vida alto. Y en caso de que vengan mal dadas, también son las sociedades que te garantizan una red de protección. Una red de protección a través de la propia economía, porque son economías ricas. Y sin embargo, lo que te garantizan las sociedades más estatalizadas es todo lo contrario. El socialismo es garantía de fracaso, el socialismo es garantía de ruina, de miseria, de pobreza y de opresión. Eso es lo que nos ha demostrado la historia a lo largo de, no de décadas, sino de siglos, porque la historia de la humanidad, ya en la época romana, fíjate Vanessa, ya en la época romana, pues se demostró, por ejemplo, que el control de precios y el hecho de establecer precios máximos lo que garantizaba era escasez, o el hecho de desvirtuar la moneda, de envilecer la moneda, generaba inflación. Entonces, esto no es algo nuevo. Este tipo de políticas fracasan por naturaleza, fracasan porque no cumplen los principios básicos de la teoría económica y por lo tanto están condenadas al fracaso. Y hay que hacerle entender a la gente que el libre mercado es precisamente la mayor garantía de éxito, no solo para la sociedad, sino para ellos mismos, para su nivel de bienestar y para su nivel de vida, mientras que el socialismo es justo lo contrario. Claro, pues Manuel, ese estado de bienestar que dice que garantiza todo, está endiosado. Y una de las cosas que a mí normalmente me dicen, una de las más comunes, es eso de que no se puede vivir sin un estado de bienestar, que la única forma de acabar con la pobreza es el estado de bienestar. ¿Nos puedes explicar, o bueno, le puedes explicar a aquellos que no conciben la vida sin redistribución, cuál es el problema de lo que normalmente se llama estado de bienestar y que cuenta pues con tanta aprobación? Bueno, digamos que el estado de bienestar se basa sobre numerosos mitos. Yo creo que el principal de ellos es que el estado de bienestar, lo que te venden los políticos es que el estado de bienestar es necesario porque de esa forma, si tú no tienes recursos suficientes, si tú eres pobre, vas a tener sanidad y educación gratis. Y por lo tanto vas a tener un nivel de vida mínimo de sustento. Bien, ¿por qué es falaz? Es falaz por múltiples motivos. En primer lugar, porque el estado de bienestar a quien realmente beneficia es a la clase media. La clase media es la que sufraga el estado de bienestar y la clase media es la que utiliza los servicios del estado de bienestar. Y en segundo lugar, hay que tener también en cuenta, y esta es la clave del asunto, que utilizar a los pobres es la excusa, porque pobres sigue habiendo, por mucho estado de bienestar que haya. Y como decía antes, pues la gente más desfavorecida no accede a ese tipo de servicios y queda marginada de la sociedad. Si el problema fuera combatir la pobreza, sería mucho más efectivo, en lugar de construir un gran estado elefantiásico, garantizarle una renta mínima a aquellas personas que no tengan ningún tipo de recursos. Pero eso, es decir, el dinero que destina el estado del bienestar o que podría destinar el estado del bienestar a ese tipo de personas apenas supondría el 5 o el 7% del PIB. Solo el 5 o el 7% del PIB, mientras que los estados del bienestar en la mayoría de países desarrollados superan ampliamente el 40% del PIB. Por lo tanto, insisto, la pobreza es utilizada como excusa. Segundo punto, y esta es la clave, dirigido a la clase media. La clase media es la que accede a los servicios básicos del estado del bienestar y también el que los sufraga. Entonces, lo que hay que preguntarse como contribuyente es ¿qué es lo que el Estado me quita y qué es lo que el Estado me da? Para poder comparar
con ciertos datos si realmente me compensa o no me compensa. Pues bien, en el caso, por ejemplo, de España, el estado del bienestar roba a cada español la mitad de su renta, la mitad de lo que ingresa. Aproximadamente un español de media trabaja 6 meses al año para el Estado, única y exclusivamente para poder pagar impuestos. ¿Y qué recibe a cambio? Recibe a cambio una sanidad mediocre, una educación de bajísima calidad y unas pensiones miserables. Por lo tanto, realmente no compensa en absoluto el estado del bienestar. El estado del bienestar te roba mucho y te da unos servicios paupérrimos, unos servicios muy deficientes. Lo que habría que preguntarse entonces es, bueno, si el Estado no me quitara la mitad de mi riqueza, la mitad de mis rentas, yo podría tener acceso, gracias al mercado, a una educación de mayor calidad y mucho más barata, a una sanidad de mayor calidad y mucho más barata y a unas pensiones también mucho más altas. Y te pongo simplemente un ejemplo, Vanessa. En el caso de España, con respecto a las pensiones, un español medio paga a la Seguridad Social unos 6.000 euros al año en concepto de Seguridad Social, es decir, para sufragar pensiones. Si esos 6.000 euros los mantuviéramos nosotros en nuestro bolsillo y lo invirtiéramos en bolsa, a un índice bursátil como por ejemplo la bolsa europea o el Standard & Poor's en Estados Unidos, invirtiéramos todos los años 6.000 euros, 6.000 euros, 6.000 euros, 6.000 euros, cobrando los dividendos sin sacar nada durante nuestro periodo laboral, nos jubilaríamos siendo millonarios, con un patrimonio de unos 500 o 600.000 euros y podríamos cobrar unas pensiones superiores a los 3.000 euros al mes. Esa es la diferencia entre las pensiones privadas, un sistema de pensiones privado de capitalización y un sistema público que te garantiza unas pensiones de apenas 1.000 euros al mes y encima nada de ahorro, porque no tienes un dinero invertido en bolsa, tu dinero se ha ido a pagar las pensiones de los jubilados cuando tú estabas trabajando. Esa es la gran diferencia y con eso igual sucedería en el tema de la sanidad o igual sucedería en el tema de la educación. El caso de las pensiones me parece paradigmático puesto que es muy visible y además se puede calcular perfectamente lo que tendrías en caso de que la Seguridad Social no te quitara ese dinero y lo invirtieras en bolsa. Nos jubilaríamos siendo millonarios, insisto, millonarios y con una pensión de más de 3.000 euros al mes. Claro, Manuel, pues yo quisiera que tú le contaras a nuestros oyentes qué le ofrece el liberalismo a los más pobres, porque es decir, nosotros lo vemos claro, lo vemos como muy fácil, pero lo que se me hace a mí es que mucha gente no lo alcanza a ver claramente. ¿Cuál es el mecanismo? ¿De qué forma se genera bienestar? Porque si tú le ofreces a alguien subsidios, pues la gente lo ve claro y lo ve directo. Entonces muchos no alcanzan a ver cuál es la salida que el liberalismo ofrece para los más pobres. La salida es, en primer lugar, libertad. El libre mercado y el capitalismo es el único sistema que te garantiza un marco de libertades y derechos individuales y fundamentales. Las sociedades estatalizadas, las sociedades, ya no digamos las dictaduras socialistas, lo que te garantizan es esclavitud. Absolutamente esclavitud. No solo esclavitud, sino represión de derechos y libertades individuales. No puedes opinar libremente, no puedes moverte libremente. En Cuba, por ejemplo, es una cárcel, no puedes salir del país, te condena además a la miseria y a trabajos forzados. Esclavitud pura y dura. Eres esclavo del político, eres esclavo del partido y del Estado, en este caso. Por lo tanto, lo primero que te ofrece el liberalismo es libertad. Te garantiza tu propiedad privada y tus libertades individuales. Y lo segundo, a nivel económico, te garantiza la posibilidad de prosperar y no de depender de subsidios ni de las migajas que te pueda ofrecer el Estado, sino
te garantiza la posibilidad de prosperar y ser rico, de generar riqueza, acumular riqueza y permitirle una mejor vida a tus hijos. Ejemplos, hay muchos a lo largo de la historia, pero te podría poner 2 ejemplos recientes, actuales. Irlanda era hace 30 años el país más pobre de Europa. Estaba muy atrasado con respecto a las grandes potencias europeas como Francia, Alemania, etcétera. Irlanda hace 30 años apostó por el liberalismo económico, apostó por reducir impuestos, por reducir gasto público y por abrazar el libre mercado, la flexibilidad laboral, el libre comercio, etcétera. Bien, Irlanda es hoy una de las economías más ricas de Europa y lo mismo podría decirte de los países del sudeste asiático. Singapur, por ejemplo, era pobre hace 50 años, pero cuando me refiero a pobre me refiero a que estaba calificado como un país del tercer mundo. Hoy en día la renta media en Singapur es de $70.000 al año. Es uno de los países más ricos del mundo. La gente que vivía en Singapur era pobre hace 50 años, pobre de morirse de hambre, y hoy en día conducen Jaguars, BMW, Mercedes en tan solo 2 generaciones. Por lo tanto, lo que te garantiza el liberalismo es la posibilidad de prosperar en la vida, de hacerte a ti mismo, trabajar, ganar dinero, convertirte en empresario si ese es tu sueño y disfrutar de un nivel de vida cada vez más alto. Y eso es lo que están experimentando muchos países que hasta antes de ayer eran pobres, como por ejemplo los países del sudeste asiático o incluso algunos países africanos. Claro, pues Manuel, ya para terminar, yo quisiera aprovechar para preguntarte un poco por tu país. Muchos pues disfrutamos tus debates con gente como Pablo Iglesias, Tania Sánchez y tu mejor amigo Íñigo. Y a pesar de que pues para mí es evidente que ellos tienen muy poca idea de economía, pues podemos ser la tercera fuerza política de España. ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto para que un grupo de profesores de universidad comunistas hayan deslumbrado de esa manera a los electores y se hayan vuelto en tan poco tiempo un partido con tanta influencia? Y bueno, máxima y sobre todo cuando los españoles pueden ver en Venezuela el resultado de las asesorías de tus contertulios. Pues yo creo que la palabra clave es crisis económica. La palabra crisis significa etimológicamente cambio, y ese cambio puede ser a mejor o a peor. Por lo tanto, una crisis significa también un tiempo de cambios y de modificaciones y que se abren ventanas de oportunidad para este tipo de populismos. No es la primera vez en la historia que sucede. En los años 30, después del crack del 29, emergieron los totalitarismos en Europa, en Alemania, el nazismo, en Italia, el fascismo, o años antes en Rusia con la guerra y con una situación de hambre y de crisis económica muy fuerte, surgió también la revolución bolchevique, ¿no? Entonces, son momentos de crisis los que abren este tipo de ventanas de oportunidad. Y lo mismo ha sucedido tras la crisis económica del año 2007-2008, que hay que recordar que fue la mayor crisis desde el crack del 29. Y han surgido populismos no solo en España, sino en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Portugal, en Grecia, en Italia. Es decir, España no es un caso aislado. ¿Cuál ha sido el problema de España? Pues que hemos sufrido una crisis muy fuerte, muy larga, con una tasa de paro de casi el 25%, más de 5 millones de desempleados, una recesión económica enorme, grandes dificultades económicas y además durante muchos años. Como consecuencia de esto se ha producido una sensación de descontento social hacia la clase política y de descrédito, porque la clase política se veía que era incapaz de resolver los problemas. Y era incapaz de resolver los problemas porque los políticos en España les ha costado mucho, y de hecho muchos no lo han hecho, poner en marcha las medidas que realmente necesitaba la economía para superar la crisis. Medidas impopulares como recortes de gasto público, reformas estructurales para liberalizar la economía, el cierre de empresas públicas, bajada de salarios. Es decir, son medidas impopulares que ningún político está dispuesto a adoptar.
Y como consecuencia de que no se adoptaron esas medidas, pues la crisis se ha prolongado y ha sido ciertamente complicada. Insisto, se ha generado un caldo de cultivo idóneo para el auge del populismo y esta gente eran expertos en esa materia, tuvieron una oportunidad saliendo a la televisión, participando en debates y vieron ahí una oportunidad para montar su partido político. Y a esto se le sumó el hecho de que eran unos auténticos desconocidos, por lo tanto, era gente desconocida, gente joven que nunca tocó poder, que no venían del mundo de la política, sino del mundo de la universidad, y como consecuencia no han tenido la posibilidad de corromperse, al menos en España, ¿no? No ha habido, no han tocado poder y por lo tanto no han sufrido casos de corrupción. Si a eso se le suma que eran unos auténticos desconocidos, la mayoría de los españoles no sabían cómo pensaban, no sabían si eran de izquierdas o de derechas, lo único que hacían era cargar contra los políticos, decir que los políticos eran casta, que los políticos eran malísimos, eran todos unos corruptos, unos ladrones y que no solucionaban los problemas de la gente. Y claro, como ese mensaje es fácil de vender y además la gente lo sentía así porque en parte es verdad, pues compraron el producto sin saber muy bien qué es lo que contenía ese producto. Y lo que contiene es extrema izquierda, lo que contiene es populismo de la peor calaña, lo que contiene es socialismo puro y duro. Podemos defiende la estatalización de la economía, Podemos defiende salir de la Unión Europea, salir del euro, la hiperinflación, el control de precios, es decir, la escasez, supone la ruina. Podemos sería la quiebra del país y el desastre durante una o dos generaciones, aparte de lo que puede suponer como peligro para la propia democracia española. Entonces, yo creo que aprovecharon esa ventana de oportunidad, pero por suerte, con el paso del tiempo, se han ido posicionando y se ha ido descubriendo, la gente ha ido descubriendo lo que realmente son. La gente ya los identifica como un partido de extrema izquierda, que además tiene vinculaciones con el chavismo venezolano, con todo lo que ello supone. Y por lo tanto yo creo que soy relativamente optimista desde el punto de vista de que la gente los ve con recelo. Pablo Iglesias genera miedo en buena parte de la población. Y un dictador de este cariz, un dictador populista, suele llegar al poder cuando lo que genera es ilusión, cuando lo que genera es entusiasmo por parte de los votantes. Y en el caso de Podemos, gracias a Dios, lo que genera en mucha gente es repulsión, es miedo, es temor, es inseguridad. Y eso yo creo que les frena, porque la gente ha visto que es una extrema izquierda radical y muy peligrosa. Y a eso se le suma otro hecho también positivo, y es que España lleva 3 años creciendo y creando empleo, y como consecuencia, pues la gente percibe la situación económica mejor. Y yo creo que esto frena un poco las posibilidades electorales de Podemos. Pero cuidado, conviene recordar, y esto es muy importante señalarlo, que siempre hay que estar muy atentos a este tipo de movimientos y combatirlos de forma drástica, porque la extrema izquierda, el comunismo, el populismo en general, solo necesitan llegar al poder una vez. No hay ningún caso en la historia de la humanidad en donde un comunista haya llegado al poder y lo haya abandonado posteriormente de forma pacífica y de forma voluntaria. Las experiencias comunistas, una vez que alcanzan el poder, solo necesitan experiencias comunistas como cualquier ideología totalitaria. El nazismo también es una ideología de extrema izquierda y una ideología totalitaria. Por lo tanto, todo este tipo de experiencias lo que demuestran es que solo necesitan llegar al poder una vez, ya sea por las armas o ya sea mediante elecciones libres, para perpetuarse. Y luego solo es posible sacarlos de ahí mediante un golpe de Estado o mediante una guerra, es decir, mediante un proceso traumático. Y esto siempre conviene señalarlo. Es muy difícil que abandonen el poder una vez lo logran, y de ahí que haya que tener especial cuidado en combatir este tipo de movimientos e ideologías. Claro, bueno, pues Manuel, muchas gracias por esta entrevista y ojalá podamos volver a tenerte más adelante. Pues Vanessa, un placer, encantado y para cuando queráis.
Bueno, ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.